nos saca de la reunión es el mismo link, pero espero que no nos saque. Yo creo que no nos saca, es el mismo link, cualquier cosa es el mismo enlace. Ok. Yo les digo cuando ya voy a revisar, creo que ya ha de estar apareciendo. Así es que les confirmo. Parece que ya estamos en vivo. Ya me parece que estamos en vivo. Entonces, de hecho, ya llevamos 2 minutos iniciados. Entonces, Mocte, también si ahorita, en cuanto puedas, si te es posible apoyarme confirmando que estamos en vivo, o ustedes chicos, y mientras tanto, a mí me parece que sí, entonces vamos a dar inicio a esta plática informativa nuevamente sobre la práctica en organizacional psicoanálisis. Y el día de hoy nos acompañan el licenciado José Moctezuma Salinas, la maestra Esmeralda Ramírez Priego y los alumnos que cursaron esta práctica en quinto y sexto semestre, Elena Pánfilo y Enrique Grácida. Voy a dar paso a que, bueno, el licenciado Moctezuma dé una primera exposición y me gustaría leer un poco nuevamente la síntesis curricular de el licenciado. José Moctezuma Salinas Torres es licenciado en Psicología por la FES Iztacala, profesor de asignatura de la carrera de Psicología de la FES y del área de Educación Especial de 2016 a 2018 y del ámbito organizacional, tradición, psicoanálisis y teoría social desde 2018. Jefe de la sección de Servicio Social y titulación de la jefatura de la carrera de Psicología FES Iztacala de 2013 a 2019. Coordinador operativo de la Comisión FESI Incluyente. Línea de investigación, subjetividad en las instituciones, alteridad y educación. Sin más por el momento, le cedo la palabra al licenciado Moctezuma. Adelante. El micrófono. Ok. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias también a Elena, Enrique, a Esmeralda, que también nos va a acompañar a comentar un poco sobre la práctica. Y le voy a pedir a Raúl su apoyo porque me gusta iniciar esta plática simplemente cuando alguien les habla de psicología organizacional. Entonces, para toda la gente que nos está siguiendo en el chat, les voy a pedir por favor que ahí en el chat pongan lo primero que se les viene a la mente cuando piensan, o bueno, cuando alguien les habla de psicología organizacional, ¿ok? Y bueno, esta manera de relacionar psicología organizacional y psicoanálisis es interesante. Ha sido un reto y hemos tenido que explorar cuáles serían las alternativas. Particularmente hemos elegido el análisis institucional, ¿ok? Un movimiento que cobra mucha fuerza a partir de justamente el movimiento social de los estudiantes en Francia en 1968, pero no solamente en Francia, o sea, recuerden que el 68 fue un año que convulsionó al mundo, también aquí, o sea, en México tuvimos movimientos estudiantiles y era una época crítica para el mundo en general. Y entonces hubo gente que se dedicó justamente a reflexionar qué estaba sucediendo con el mundo, qué estaba sucediendo con las instituciones y, y nosotros retomamos particularmente las propuestas de la pasada Guattari. Ajá. Sí, No es de Guattari, psicoanálisis, transversalidad. Quiero comentar de ese prefacio al psicoanálisis, la manera de estar. ¿Decías algo, Raúl? Sí, que se había cortado un poquito cuando estabas hablando de las propuestas de la PASAD, después de hablar de los estudiantes del 68. Se trabó, ¿verdad? ¿O soy yo?
Ah, sí, Elena y Enrique sí los veo como que bien sin... Ah, pues ya, sacó, creo que lo sacó. Ah, no, ahí estás, Mocte. Aquí estoy. Creo que nos fuimos un momento, ¿verdad? Creo que ya estás bien, creo que ya te escuchas y te ves bien. A ver. Ok, yo me veo bien. Y me escucho bien. Sí, Sí, entonces puedo te continuar. te Bueno, ves, es que de repente se ve un poco entrecortado, pero esperemos que no. A ver, inténtalo otra vez. A ver qué tal. bueno, creo que sí se alcanzó. Bueno, retomo desde la cita de Deleuze, ¿sale? De Entonces, acuerdo. bueno, esta es una cita de Deleuze en el libro de Félix Guattari, Psicoanálisis y Transversalidad. Y entonces Deleuze dice, Guattari puede entonces reprochar al psicoanálisis la manera de consciente, que sin embargo determinan los que sin embargo determinan en realidad lo parte de una suerte de narcisismo absoluto para desembocar en una adaptación social que llama curación. Pero este procedimiento deja siempre oscuras una constelación social singular que muy por el contrario sería necesario explorar en vez de sacrificarla al descubrimiento de un inconsciente simbólico abstracto. El Das Ding no es el horizonte recurrente que crea ilusoriamente una persona individual, sino un cuerpo social que funciona con base de potencialidades latentes. Más adelante dice, en resumen, la relación social nunca constituye un más allá ni un después de los problemas individuales y familiares. Es curioso incluso hasta qué punto los contenidos sociales, económicos y políticos de la libido se muestran con tanta más fuerza cuando nos encontramos ante síndromes con los aspectos más desocializados como en la psicosis, ¿ok? Y entonces justamente es la lectura que van a ser todos ellos los que nos hacen pensar, y ahí yo difiero un poquito con lo que dice Deleuze, no es el psicoanálisis en sí, me parece que Freud siempre lo dejó muy claro y si uno lo lee cuidadosamente en el malestar en la cultura, en el porvenir de una ilusión, tótem y tabú, ahí está, esto ya lo estaba planteando Freud, parece que luego hubo algunas lecturas de Freud que lo diluyeron un poco, pero ahí está. Y entonces es justamente donde nosotros vamos a retomar todos esos elementos de lo social que están, que por supuesto están en los contenidos, ¿no? Entonces, ya desde ahí tenemos una línea para vincular el psicoanálisis con lo que está sucediendo a nivel social. Ahora, a nivel social, ¿cómo? Pues recordemos, sin ir más lejos, el malestar en la cultura, ¿ok? Y hablar de la cultura no es hablar de algo abstracto, hablar de la cultura nos remite a hablar de las instituciones, ¿ok? Las instituciones, más allá de un edificio, de algo a nivel meramente material, todo lo que implican en las instituciones, hay ideales, hay valores, hay un simbolismo bueno, esas instituciones obviamente que se materializan en organizaciones y las organizaciones están habitadas por sujetos. Entonces, siguiendo esta línea de institución, organización, grupos, no queda de otra más que atender a la dimensión subjetiva en las instituciones, ¿ok? Entonces, esa es la propuesta de la práctica. ¿Cómo podemos atender la dimensión subjetiva en las instituciones y en los grupos particularmente? El trabajo con grupos es fundamental. Y aquí viene, no sé si solamente me sacó hace ratito del WhatsApp, que del Zoom, o también me sacó de la transmisión de Facebook, pero no sé si se alcanzó a hacer la pregunta, si alguien nos respondió, qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando alguien les dice psicología organizacional. ¿Tuvimos alguna respuesta, Raúl? O los demás que sí yo no he podido abrir Facebook, entonces Todavía no ninguno. veis si hay respuestas. ¿Todavía ninguna? No. Bueno, entonces voy a tener que spoilear la respuesta. Muchos, lo primero que piensan, y de hecho sucede con los alumnos, cuando uno les dice psicología organizacional, inmediatamente piensan en la empresa. Y entonces una de las grandes tareas
es lograr desmantelar la lógica empresarial de la psicología o del ANA. Es pensar que las organizaciones no son estrictamente empresas, que las organizaciones pueden ser también una colectiva, que las organizaciones pueden ser un grupo de danzantes, ¿ok? Que las organizaciones pueden ser un grupo de amigos que se reúne para formar un coro, que no todo está atravesado por la cuestión mercantil. Entonces, eso ya mueve completamente la práctica a un lugar en el que tradicionalmente se le había relegado de la administración, de los recursos humanos, ¿ok? Y lo que se trata de hacer es que que los muchachos sean sensibles a que hay una dimensión, por supuesto, inconsciente, que está implícita en la subjetividad, que se pone en juego en estos grupos, ¿ok? Es sensibilizarlos a qué es lo que se está diciendo en los grupos, cómo eso tiene una traza inconsciente y cómo eso a su vez también va a tener efectos en la subjetividad, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo habíamos estado haciendo desde grupos de reflexión antes de que tuviéramos que estar en esta situación del aislamiento, en el confinamiento. Habíamos trabajado con grupos de reflexión y aquí también retomamos este aporte muy, muy importante del psicoanálisis. Uno podrá leer las obras completas de Freud, saberse de memoria Lacan, pero si uno no atraviesa el dispositivo psicoanalítico, si uno no está en análisis, hay algo que nunca va a poderse entender, ¿ok? Entonces, nosotros también consideramos indispensable que el grupo atraviese su propia experiencia de grupo de reflexión. Y es así que los muchachos en quinto semestre tienen un grupo de reflexión que continuamos hasta sexto semestre, porque en algún momento ellos también van a poder coordinar esos grupos. Pero es importante que tengan esa experiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué son los grupos de reflexión y de dónde tomamos la propuesta? Afortunadamente ahorita nos acompaña Esmeralda, que es la profesora Esmeralda, que es de quien retomamos esa propuesta. Ay, Raúl, ¿me dejas compartir la pantalla, por favor? Raúl, ¿estás por aquí? Hola. Bueno, a ver, déjenme. Raúl, No, ¿me dejas compartir la pantalla? sí, sí la puedes compartir. Ok, Está habilitado. ya, creo que ya se está compartiendo. Ahí está ya compartida, ¿verdad? Sí se ve mi presentación. Sí. Ok, bueno, nosotros retomamos la propuesta de grupos de reflexión justamente desde el trabajo que hizo Silvia Radosh. Aquí yo creo que es muy importante y muy lamentable mencionar que ella falleció este año, pero tuvo un trabajo muy, muy importante en las instituciones, que de hecho es el que nos permite plantear aquí la intervención. Esmeralda se formó con ella y entonces es de ahí de donde jalamos la propuesta. Y quisiera retomar algo de lo que ellas dicen en el artículo que publicaron. Seguimos pensando, sintiendo, viviendo en y con el grupo de reflexión. Bueno, ellas nos dicen que los grupos de reflexión es un dispositivo creado con la propuesta de meditar acerca del proceso grupal, ansiedades, conflictos, obstáculos en la grupalidad misma y el atravesamiento institucional. Se pretende considerar y hasta donde sea posible dilucidar, descifrar algunos de los fenómenos inconscientes que circulan en los grupos que en parte promueven su rica producción y en otra obstaculizan sus objetivos. A mí esto me parece maravilloso. Estos fenómenos inconscientes circulan en los grupos, promueven su producción, pero en otra parte lo obstaculizan. Entonces, ahí ese juego entre las dos no es ni blanco ni negro, siempre está ahí en el entre, ¿no? Y bueno, hola, hola, los ¿puedo grupos... hacer un comentario ahí? Me parece muy importante. Ah, claro, Esmeralda. Sí, Me gustaría que entonces, si me das oportunidades de presentarte, porque te acabas de integrar, ¿no? Para que entonces sí. ya vayan haciendo el intercambio, ¿va? Claro, discúlpame, Mocte, solo me gustaría agregar algunas cosas a los puntos que manejas. Sí, sí, Raúl, adelante. Okay, perfecto, gracias.
Bueno, tenemos también la presencia de la maestra doctorante Esmeralda Ramírez Priego. Ella es licenciada en psicología por el campus Iztacala UNAM, maestría en psicología social de grupos e instituciones en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctorante en ciencias sociales por igual la misma universidad, Universidad Autónoma Metropolitana. Es participante en el proyecto de investigación Subjetividad y Procesos Educativos, especialidad en clínica, perdón, en psicología clínica por AMAPSI y tiene diversas publicaciones sobre temáticas educativas. Es docente de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. Y ya me parece importante y ahora sí adelante pueden hacer el intercambio. Adelante, te doy la palabra, Esme. Sí, nada más te pediría, Raúl, si me pudiera regresar la diapositiva anterior. Ah, la está moviendo Mocte. Mocte, por favor. Ok, muchas gracias. Aquí solo quisiera agregar que este dispositivo que nosotros hemos propuesto para trabajar en los grupos de práctica es un dispositivo que no únicamente explora sobre, como dice aquí la definición de Mocte, sobre las ansiedades, conflictos, obstáculos en la grupalidad misma y su atravesamiento institucional, sino también abordamos todo aquello que puede satisfacer a los grupos, a aquellos momentos de éxito, de alegría, de momentos como el que menciona Siu en su libro, sobre la ilusión grupal. Eso también es muy importante porque el trabajo que se realiza en los grupos, las tareas de los grupos, siempre tienen impulso a través de estas dos pulsiones que Freud nos ha mencionado, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte. Entonces no lo consideramos únicamente en sus dificultades o en sus miedos y ansiedades que se presenta para la realización de las tareas en los sujetos del grupo, sino también en todo aquello que los impulsa a continuar su trabajo, ¿no? Hablamos ahí, por ejemplo, de procesos inconscientes, pues son muy importantes los deseos que se realizan. Decía Ansiu ya como pensaba el grupo como un sueño, ¿no? Como un sueño, y en ese sentido también hablamos de la fantasía, otro de esos procesos inconscientes que está presente en los grupos y que sirve de impulso al desarrollo de estos. Eso era lo que me gustaría agregar aquí. Si quieres continuamos, Mo. Adelante, Mocte. Mocte. Está apagado tu micrófono, Mocte. Ok, Ok, adelante. listo. Sí, por supuesto que es importante lo que menciona Esmeralda. También hemos tenido experiencias interesantes en las que eso a veces permite que el grupo de estudiantes también se fortalezca. A veces hasta se ponen de acuerdo para armar convivios y siempre había en algunos casos la intención como de formar, de entrar como en espacios de mayor convivencia. Y bueno, aquí otro elemento que es importante destacar es que la propuesta de los grupos de reflexión es más indeterminada. Se propone asociar libremente y se plantea una serie de reglas más cercanas al encuadre psicoanalítico, ¿ok? Y eso es muy interesante, que cuando uno les dice, tienen la palabra, hablen o no hablen de lo que quieran, es muy importante los temas que van saliendo. Durante este año ya tuvimos una práctica en quinto y una práctica en séptimo, y era increíble el número de veces que en el grupo de la mañana de quinto se tocaba un tema que venía también a la práctica de séptimo de la tarde, ¿ok? Siendo que los grupos no se conocían, siendo que había y llama mucho la atención que circulaban con mucha regularidad cosas que tenían que ver con la violencia, con la corrupción, ¿ok? Con el malestar en las instituciones, la desilusión en las instituciones, y eso era muy, muy interesante, y poco a poco los muchachos también iban siendo sensibles a esto, ¿no? A veces la violencia, pero muy de la mano de la risa, ¿no?
De repente decían, bueno, hoy estamos aburridos, vamos a hablar de algo, para divertirnos un poco. ¿Han visto a la gente pelearse por cosas tontas? Y entonces de repente hablaban de peleas y de cómo la gente se golpeaba y eso daba risa. Y ahí es cuando uno pregunta, bueno, ¿y de qué se ríen? Alguien está siendo lastimado ahí, ¿no? O algo que es muy común, dicen, me asaltaron y me pusieron una pistola en la cabeza y todos se ríen. ¿Qué pasa ahí, no? Y entonces es ir sensibilizando todas estas cosas que a nivel inconsciente están ahí, ¿ok? Entonces, ese es un poco, y además esto da elementos para sensibilizar la escucha, y otras de las alternativas que tenemos para sensibilizar la escucha es entrevistas, hacemos entrevistas, y hacemos un trabajo dentro de la universidad, ¿ok? Habíamos venido trabajando principalmente en la facultad, en que los estudiantes entrevistaran a sus compañeros, en que los estudiantes entrevistaran a profesores, autoridades, para identificar un poco más qué había en la problemática de una organización en la que además ellos participaban, y eso nos permitía también explorar la implicación, ¿ok? Qué tanto estaban implicados en los temas de investigación que elegían, ¿ok? Me parece que es una práctica que abre ese panorama muy rico. Evidentemente nos alcanzó la pandemia, no pudimos terminar como lo teníamos previsto, pero eso no quitó que le siguiéramos apostando a los grupos, ¿ok? A las comunidades, a lo colectivo, al encuentro, a la posibilidad del vínculo, de hacer lazo social. Uh-huh. Y entonces se dio un ejercicio muy interesante porque les dijimos a sus compañeros que cursaron este semestre la práctica, tanto en quinto como en séptimo, no vamos a poder tener nuestros grupos de reflexión como los teníamos pensados. Cerremos la indagación de la facultad con lo que encontraron, hagamos un análisis ya de las entrevistas que habían realizado, pero los invitamos a ponerse a prueba. Y eso fue un reto, decirles, echemos a andar todo lo que hemos aprendido sobre los grupos y las instituciones, piensen en una intervención que podrían hacer, nos encontramos. Y de verdad que las experiencias fueron increíbles y justamente tenemos aquí invitados a Elena y a Enrique para que les platiquen un poquito de eso que pudieron hacer ya con estas circunstancias y que también compartan un poco de la experiencia de la práctica, ¿no? ¿Qué fue lo que les dejó? ¿Cómo lo vivieron? Entonces, creo que yo hasta aquí dejaría mi intervención para darles la palabra a los muchachos y que los estudiantes que nos están acompañando vean un poco cuál es la perspectiva. No tenemos nada dicho todavía, es una situación de incertidumbre la que vivimos, pero podemos compartir lo que hicimos en esta ocasión. Seguimos con el dedo puesto en los grupos, seguimos con el dedo puesto en las organizaciones y en la subjetividad, pero estamos encontrando caminos para seguirlo abordando. Entonces, ahora sí ya me callo y Gracias, creo que Mau. Esmeralda también quiere comentar. Esmeralda, antes de darle la palabra a los chicos, Esmeralda había levantado la mano, entonces después de Esmeralda igual pueden seguir los chicos, por favor. Adelante, Esmeralda. Sí, gracias, Raúl. Bueno, 3 comentarios acerca de los grupos de reflexión. Nosotros hemos usado el grupo de reflexión en la práctica, sí, con esta consigna de asociación libre. Sin embargo, el grupo puede ser usado también con un tema definido, un tema predefinido por el coordinador o por el mismo grupo. Sin embargo, tiene toda la razón Mocte cuando nos habla de todo esto que se generó, toda esta riqueza de significantes que se generan a partir de la asociación libre. El otro punto es acerca de el entrecruzamiento que tienen otras instituciones en el grupo, ¿no? El grupo, como decía Margarita Vaz, no es una isla. El grupo siempre está cruzado, está atravesado por otros elementos. Por eso todo aquello que está en lo social, ¿no? En el ámbito social. Es decir, los integrantes de un grupo siempre provienen de una familia, provienen de unas otras ciertas instituciones y eso siempre se
intercede, siempre se entromete en los grupos y le da un funcionamiento tal, ¿no? Nosotros no podemos pensar el grupo, en este caso, el de formación, que es el grupo que usamos, el grupo sobre el que pensamos, porque quiero comentarles ahí que el grupo fue pensado para, el grupo de reflexión fue pensado para, en esta práctica, para los estudiantes de la carrera de psicología, pensados como aquello que nombra Sirota como los grupos de intermediación. Nosotros lo pensamos para los representantes de grupo, porque nos parecía que esos personajes, que son los representantes, funcionaban como eso, como una intermediación entre la institución, entre las autoridades y los grupos de compañeros. En parte así fue, aunque no está dirigido únicamente para ellos, ese fue el inicio. Sin embargo, si nosotros usamos los grupos para los practicantes, en este caso, para los representantes y para cualquier alumno que guste participar en los grupos, tienen ese sentido de intermediación entre, y no nada más entre estos elementos que acabo de mencionar. También yo creo que ahí podríamos pensar, dada la experiencia que hemos tenido con ellos en mi caso en la primera generación, en el caso de Mocte ya 2 generaciones, en todo esto que traen los alumnos, cuestiones personales, cuestiones familiares, cuestiones de relaciones entre ese grupo de practicantes, pero también con otros grupos, las relaciones con los profesores. Es decir, es un grupo que nos da, nos brinda muchas oportunidades para poder apoyar el proceso de formación profesional de los alumnos, en este caso de la carrera de psicología. Sí, hasta ahí. Creo que ya nos dejaron solos el equipo de staff, o ya se cayó. Es que tarda, cuando desactivo mi micrófono tarda un poquito, pero... Muy bien. Gracias, Esmeralda. Ahora sí, si los alumnos le desean tomar la palabra, adelante, Elena y Enrique. ¿Quién primero? Bueno, si quiere yo empiezo. Adelante. Bueno, pues empezando sobre la experiencia, tal vez yo no estaba 100% seguro qué esperaba, más cuando te hablan sobre, psicoanálisis organizacional, ¿no? Y como decía el licenciado Moctezuma, pues lo primero que te pones a pensar es a lo mejor algún tipo de empresa, ¿no? Ya sea que vayas a trabajar el rendimiento, que problemas entre sectores de la misma empresa y cómo resolver esas cuestiones, ¿no? Para que la empresa mejore o tenga mayor producción o ciertas cosas, ¿no? Ciertas estrategias que tengas que aprender para elevar tal vez el rendimiento, tenga un mejor rendimiento el lugar. Entonces yo cuando entro a esta práctica, la verdad no me esperaba eso. Era un poquito una propuesta más sobre la reflexión, una propuesta un poquito más reflexiva respecto a qué está pasando dentro de las mismas instituciones. A mí lo que me gustó de la misma práctica es que es un espacio para reflexionar al mismo tiempo, el preguntarse, pues, ¿qué es una institución? Y que la institución parte de las personas, ¿no? Y que es parte de la relación humana entre nosotros. Entonces yo creo que es lo que me gusta a mí de la práctica, que refiere mucho sobre la relación humana entre las personas y cómo éstas nos juntamos para cierto objetivo. Y como decía el profesor, no necesariamente con un objetivo lucrativo, ya sea algún tipo de empresa que sea, que venden algún tipo de producto, sino igual un grupo de personas juntadas para un objetivo, independientemente sea algo con algún tipo de fin para generar ingresos, un tipo de entretenimiento, sino como él decía, incluso un grupo de amigos o algo en donde se esté jugando la relación humana, puede entrar, yo creo, el psicoanálisis. Y eso creo que mi compañero y yo lo hicimos durante el semestre, bueno, durante todo el año. Respecto al trabajo en la facultad, bueno, nosotros hicimos un trabajo respecto a lo que pasaba entre los alumnos de la facultad y los profesores.
Y fue muy interesante, ¿no? Escuchar sus propios testimonios, tal vez mediante estos grupos de reflexión y saber qué estaba pasando, ¿no? En la facultad, qué estaba pasando en el entorno social que llevaba a los alumnos y a ciertos profesores a tener ciertas respuestas o cierto tipo de pensamiento o expresión respecto a lo que están viviendo, a lo que, cómo ven las cosas, y todo esto se daba en el grupo de reflexión mediante el análisis de las instituciones, de que tal vez cómo es que, qué pensamientos se tienen y en qué se están sustentados ciertos pensamientos. Y todo esto mediante el discurso. ¿Es todo? Sí, yo creo que sí. No sé si Elena quiere decir algo. Gracias, Enrique. ¿Podrías comentar algo, Elena? Claro, gracias por la palabra. Pues también para no repetir un poco de lo que se ha platicado y lo que bueno, comenta Enrique, si es meterte en una práctica en donde tienes muchas expectativas y ahí inicia lo interesante. Cuando ingresas a la práctica hay muchos imaginarios con respecto a esa práctica. Y después va teniendo todo sentido conforme te das cuenta que la organización no solamente está en aquellos espacios de concreto, ¿no? Sino la organización es el grupo de personas, este uso, ¿no? de la palabra y que a veces no le tomamos tanto significado. Como lo comentaba el licenciado Moctezuma al inicio de esta conversación, cuando teníamos los grupos de reflexión y surgían temas que pues en la vida cotidiana son dolorosos, son una cuestión de enojo, en ese momento se convertía en una cuestión de risa. Y entonces te cuestionas el por qué está sucediendo esta circunstancia, qué es lo que nos está divirtiendo, ¿no? Dentro de la práctica, pues también surge el tema de por qué no salimos, ¿no? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no estamos en otros espacios? Y el otra vez trabajar con nuestros propios compañeros, con el personal académico, etcétera. Y ya cuando estás trabajando con ellos, te das cuenta que el atravesamiento es tanto que ni siquiera tienes que cruzar alguna otra área. Está ahí en la FES. Entonces, considero que es una práctica sumamente importante, que el resultado que se dio conforme fuimos avanzando en la práctica fue muy interesante. Nosotros, mi equipo, trabajó precisamente con un tema que era respecto a la mediación. Y entonces ahí veíamos los puestos o los debería ser de algunas jerarquías dentro de la facultad. El resultado fue bastante enriquecedor. Y con respecto a lo que también mencionaba el licenciado Moctezuma de cuando sucede esto de la pandemia y el reto que ahora se nos pone de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en grupos? Pero esos grupos ya no vamos a estar con ellos, ¿no? Ya es todo un tema virtual y entonces ahí de lo que se trató pues de hacer es un acercamiento explotando la tecnología, explotando esta tecnología y que además tal vez, ¿no? Esa es una percepción muy, muy, muy personal, pero el psicoanálisis se ve como muy teórico, muy solo existe en los libros. Y entonces trasladarlo a otros espacios pareciera casi imposible. Sin embargo, la palabra es lo que le da el poder prácticamente, ¿no? Entonces, este reto de acercarnos a nuevos grupos, a nuevos espacios, a nuevas personas y retarnos, pero también retar al otro prácticamente en el hecho de decir, este es tu espacio, puedes compartir lo que sea que se te venga a la mente, el sentir que tengas y a partir de ello ir trabajando. A mí me gustó mucho esta práctica, lo he mencionado con los profesores, con algunos de los compañeros. Me gustó mucho esta práctica porque una idea la explotas al máximo. O sea, tienes demasiadas herramientas para poderla cada vez llevar más profundo, no solamente a lo superficial. Y creo que algo a lo que a veces los alumnos tememos es el pararnos en un espacio y no saber qué hacer.
Entonces, eso, o queremos que nos den la receta y si se me presenta la circunstancia X, ¿cuál va a ser la receta? ¿Cuál es el paso A, paso B, paso C? Pero estar en esta práctica te reta como alumno para entonces decir, no, es que las herramientas están aquí en lo que nos atraviesa a nosotros, en lo que atraviesa a la otra persona. Y un concepto que yo rescataba mucho dentro de esta práctica era la otredad. Darnos cuenta que el otro existe y que además, pues existo, existimos y estamos todos totalmente atravesados. Entonces, bueno, para no alargarme mucho más, hasta ahí sería mi participación. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Tuvimos participación dentro de la FES, también con grupos fuera de la FES y fue bastante enriquecedor. Y la verdad los invito a que se reten ustedes mismos y a que aprendan a dar este espacio de la palabra, este espacio del análisis, este espacio de la reflexión y que no solo se espere un recetario de qué hacer en caso de, sino que se pueda llevar al análisis. Hasta ahí sería mi comentario. Gracias, Elena. Bueno, no sé si quieran comentar algo, Esmeralda o Mocte. Déjenme ver, en el grupo todavía, en el video todavía no hay. ¿Puedo Bueno, comentar? Sí. Ok, este, Mocte dice que quiere preguntar algo a Elena cuando acabe y acabó, y Esmeralda dice que puede comentar. Mocte quiere sí, ok, adelante. sí, voy yo. Ajá. Ok, bueno, justamente esto que plantea Elena es muy interesante porque a veces hay esa crítica, ¿no? Bueno, pues es que no salen y bueno, la intención es justamente que los muchachos descubran que en su escuela, ahí por donde pasan todos los días, que están 8, 9, muchísimas más horas diarias, están pasando cosas que ellos ya ni ven, ¿no? Entonces a veces están tan en la superficie que ya no lo alcanzan y es sensibilizarlos a eso que está sucediendo. Pero también, o sea, estamos conscientes que tiene que haber un esfuerzo por salir también y por acercarse a otro tipo de grupos. Y les dejamos una tarea muy interesante que sí alcanzamos a hacer este semestre, que fue, vayan y busquen una organización no formal, ¿ok? Algo que no esté atravesado por lo económico, por lo no sé qué. Y entonces justamente el equipo de Elena hizo un trabajo muy interesante con una organización no formal y a mí me gustaría que pudieras compartir esa experiencia tan rica, a mí me parece maravillosa, y después ya me voy a ir directo con Enrique, lo que el equipo de Enrique hizo en esta intervención en tiempos de COVID. Entonces, vas a tener la ventaja, Enrique, de irle pensando para ya tenerlo muy listo. Cuando Elena termine, me gustaría que tú compartieras con tus compañeros eso tan interesante que salió. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Entonces, Elena, y creo que después también Esmeralda había levantado la mano. Ok, primero Esmeralda y enseguida Elena, por favor. Sí, mejor antes de que empiece Elena, porque justo quiero comentar sobre un comentario de ella sobre la otredad. A mí me llama mucho la atención, yo no los conocí, lamentablemente, en grupo. Los estoy conociendo ahora y me da muchísimo gusto, me da mucha emoción escuchar que han sido como trastocados por los conceptos, por la teoría, por la metodología, por la reflexión, es decir, por lo que ofrece la práctica. Justo el trabajo con grupo es una apuesta por el reconocimiento de la diferencia. Esto que tú llamas otredad, eso es justo a lo que apostamos nosotros. Nuestra época está plagada de un individualismo que nos ha provocado grandes problemáticas. Nosotros pensamos y yo creo que es lo que han de haber abordado mucho en el grupo de reflexión, este reconocimiento del otro, esta vinculación con el otro.
seguramente ahí el tema de la transferencia, las transferencias con los coordinadores, con las transferencias cruzadas con los otros compañeros, es un tema que da para reflexionar mucho, ¿no? En la primera experiencia, por ejemplo, me acuerdo que fue un grupo que estaba fascinado de compartir eso que sentían, eso que pensaban con los otros, ¿no? De atreverse a hablar con el otro y de... si bien no se aman y se adoran en el grupo todo el tiempo, hay un momento que llamamos el de ilusión grupal donde parece que somos uno, pero también cuando nosotros llevamos a cabo ese proceso grupal, nos vamos dando cuenta de las singularidades de cada quien, pero eso no borra el vínculo con el otro, ¿no? Solo que es un vínculo que en el reconocimiento de esa diferencia también puede respetar que el otro piense diferente, sea diferente, desee otra cosa que no es lo mismo que el grupo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros encontramos un gran sentido del grupo, como aquello que mencionaba Silvia Radosh en uno de sus artículos y que toma de Winnicott, que es un objeto transicional. El grupo se vuelve eso, un objeto transicional que ayuda a los, en este caso a ustedes como estudiantes, a dar un paso más allá. A mí me gustaría mucho escuchar, me hubiera gustado mucho escuchar la experiencia que tuvieron ya con sus otras prácticas los alumnos de la primera generación, porque ellos se van. Ellos son la primera generación que estudian este currículum, son la primera generación que pasa por esta experiencia y me hubiera gustado mucho saber cómo les fue después de haber vivido una experiencia de grupo de reflexión en esta práctica. Pero bueno, seguramente ustedes tendrán cosas muy interesantes porque entiendo que hicieron algo diferente en este último semestre, que es de lo que nos están platicando y lo que vas a abordar, ¿verdad, Elena? Gracias. Sí, gracias. Antes de iniciar con el comentario de lo que hicimos con el grupo de los danzantes, que es lo que estuvimos trabajando durante la práctica, me gustaría recomendar una película, aprovechando el espacio, se llama Los Escritores de la Libertad, y hay un personaje en específico que se llama Eva. Ella en un punto de la película menciona al entrar a la escuela, dice, ay, como si los problemas de la calle y del barrio no se vieran reflejados aquí en la escuela. Y eso es totalmente cierto, es totalmente cierto. El grupo de reflexión aborda esos problemas que, como también lo menciona el licenciado Moctezuma, parecieran que ya están tan superficiales, sin embargo, nos siguen atravesando. Y bueno, retomando el trabajo que hicimos con el grupo de los danzantes, fue una experiencia muy, muy buena. La verdad es que pues el equipo en el que yo estaba, no teníamos muy claro a dónde dirigirnos, ¿no? Surge la posibilidad de visitar a un grupo de danzantes y que ellos nos platiquen su experiencia, cómo es que se formaron, cuál es la historia de ese grupo, incluso qué reglas hay, ¿no? Dentro del grupo. Y la experiencia fue muy padre porque había resistencia en ese grupo de que conociéramos y estaba el prejuicio de es que ustedes son psicólogos y lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hacemos no tiene explicación, y nos contaban cosas de cómo se sentían cuando estaban tocando el tambor, cuál era el significado que tenía cada uno de los instrumentos o de sus trajes. Y ahí en esa entrevista nos dimos cuenta de cuál fue el rol que tomaba cada uno dentro de esta agrupación. La experiencia fue muy enriquecedora, repito, porque nosotros empezábamos a hacer preguntas y queríamos abrir un poco más el tema, que nos platicaran qué es lo que sentían, cómo percibían esta parte del grupo, qué significaba para ellos. Primero ser danzante, ¿no? Después ser danzante en un grupo de mujeres mayoritariamente. Y ahí surgía un poco la resistencia a querer responder, ¿no? De por qué esas mujeres se sienten fuertes, se sienten que son
como invencibles prácticamente, ¿no? Y les daba un poco de, como de incluso pena tal vez el mencionarlo así abiertamente y nosotros estábamos con toda la disponibilidad de escuchar cómo se sentía, ¿no? ¿Qué significaba? Y el señor que era el que estaba a cargo de ese grupo de danzantes tenía unas historias increíbles. Y el suceso más, más curioso es que nos lanza la pregunta directa de, a ver, y ustedes que son psicólogos, díganme, ¿creen o no creen en esto de que hay una energía que trasciende de lo que conocemos o no conocemos? Y ese tipo de preguntas que prácticamente retan al diálogo, retan a la palabra, pues a veces nos espantan, ¿no? A veces decimos, ¿qué hacemos? ¿Damos una respuesta buena o una respuesta mala? Tengo que reconocer que el trabajo de una de mis compañeras, que se llama Tania, fue así casi perfecto, porque ella supo cómo abordar esas preguntas para que no sonaran estamos a favor o estamos en contra de lo que hacen. Entonces, creo que pues esa experiencia del grupo de los danzantes y lo que significaba para ellos ser danzantes, eso iba más allá de ser su hobby. O sea, realmente esa práctica tenía muchas cosas que se adherían a su vida cotidiana, que formaban parte de su criterio, que formaban parte de la forma en la que se desenvolvían con otras personas. Entonces, pues esa fue realmente la experiencia con ellos y la verdad es que sí fue un poco pues complicada al inicio, porque uno está muy ansioso de querer salir al exterior y al exterior de la FES, ¿no? Encontrarse con otros grupos, con otras instituciones, y ya cuando estás con otras personas y te lanzan ese tipo de preguntas que retan al diálogo y que pues dan una pregunta concreta para que respondas algo en concreto, es ahí donde decimos, ay, no sé si estoy tan seguro de que tal vez estoy listo, de que puedo como dar una respuesta concreta, etcétera. Entonces, pues la experiencia fue muy buena y también nos retó mucho al diálogo, a conocer otra perspectiva pues de cómo se ve un hobby. Eso sería todo. Bueno. No sé, Enrique, ¿quieres comentar, verdad? También estabas... Sí, bueno, a diferencia de Elena, mi trabajo del semestre pasado con una institución no formal, mi equipo y yo decidimos... No se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Enrique, ¿Qué pasó, Raúl? No, nada más quería decir que si estaban de acuerdo en después ir concluyendo, pero si no, adelante ya, para no interrumpir demasiado. Es que ya hemos avanzado, entonces, pero adelante, Enrique. Me voy a apurar. No, bueno. Bueno, ok. Y mi equipo el semestre pasado lo que nosotros quisimos hacer era enfocarnos un poquito a la población de gente mayor y abordar el tema de cuál es su aproximación, ¿no? Y cómo se siente respecto al tema de la tecnología, de las nuevas herramientas y hallazgos tecnológicos, y qué papel han jugado en sus vidas, ¿no? Y para esto nosotros hicimos una transmisión de Facebook en vivo, en la cual yo ya había tomado nota respecto a ciertos testimonios que había hecho a mujeres mayores de 50 años y con la misma pregunta de cuál era su postura, ¿no? Respecto a la tecnología. Y durante toda la transmisión en vivo fue más o menos como un monólogo respecto yo hablando sobre estos testimonios y al mismo tiempo me iban comentando durante en el vivo ciertas cosas, era abierto para todas las personas, dudas, comentarios que quisieran hacer respecto a las personas, de gente mayor que conocieran, ya sean unos abuelos, tíos, algún conocido, y dudas que tuvieran, ¿no? O cosas que quisieran, algo interesante que se les pudiera ocurrir durante la transmisión. Y es muy interesante, o mi equipo, lo siento que se trabajó muy bien el tema, fue muy interesante en el aspecto en el, pues que nosotros desde un principio partimos de ese prejuicio, partimos de ese imaginario de que, pues, ¿qué debe haber en esa relación de la tecnología y la gente mayor, ¿no?
porque, bueno, una de las primeras cosas que salían era la gente no puede, la gente mayor no puede, ¿no? Ese tipo de perro viejo no aprende trucos nuevos. Y lo que me gusta de la práctica es que aquí en este trabajo se pudo discernir un poquito eso, ¿no? Pudimos hablar un poquito sobre qué pasa en esa relación, ¿no? Y preguntarnos a nosotros mismos si es eso o qué relación nos estamos dando nosotros o qué carga le estamos dando nosotros a esa gente, a la gente mayor, respecto a su relación con las tecnologías, ¿no? ¿Qué tal si no es el agente mayor? ¿Qué tal si somos nosotros depositando ciertas inseguridades hacia ellos sobre el que no puedan relacionarse con la tecnología? Y fueron saliendo, y durante toda la transmisión fueron saliendo varias dudas, varias preguntas, incluso salieron algún tipo de recomendaciones, querían que yo hiciera un tipo de recomendación respecto a si una persona debería tener una red social o no, en donde pues la pregunta era un espacio más que nada para reflexionar, un espacio para preguntarnos a nosotros mismos o salir con más preguntas que respuestas, sobre qué relación hay con la gente mayor y la tecnología, y no necesariamente que tenga que haber un tipo de prejuicio, algún tipo de pared, sino que esa pared al mismo tiempo somos nosotros. Esa pared al mismo tiempo está hecha de prejuicios y cosas y comentarios que nosotros podemos llegar a hacer día en día, ¿no? Y discernir un poquito tal vez es algo que ya está impuesto, que no se toca, ese prejuicio de que la gente mayor no puede usar un celular, no puede usar una tableta, no puede usar una computadora, o que nosotros qué tan responsables somos de incitar a la gente mayor de que no puede usar ese tipo de cosas. Entonces, durante toda la transmisión se fue jugando un poquito, durante este diálogo, bueno, un monólogo prácticamente, porque ya hablé solo por 1 hora y media, se fueron un poquito analizando, reflexionando este tipo de cuestiones sobre la relación y todo el tipo de imaginario en la sociedad que se trabajaba respecto a la tecnología, que si no se debe usar esto, que si no se debe usar aquello, que si me recomiendas esto, que recomiendas lo otro. Y de hecho, durante las transmisiones, una de las preguntas que me hicieron fue cuál era mi opinión o mi postura respecto a la gente mayor que utilizaba las redes sociales para acosar menores de edad. Y lo cual se me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Porque es una pregunta que está allá afuera, es una pregunta que la sociedad quiere saber. Entonces, ya a mí me dio mucha curiosidad y yo lo contesté como, pues yo creo que lo que debería darnos más duda o lo que deberíamos preguntarnos es para qué estamos usando la tecnología y qué uso le estamos dando y cómo es que un señor mayor se sintió capaz para utilizarla como un medio para acosar a una persona menor o acosar a una persona cualquiera, ¿no? Entonces, preguntarnos si en verdad el arma o la tecnología está ahí porque nosotros la hicimos o con qué intención la hicimos. Y cómo la estamos viendo, ¿no? Y si de verdad, como sociedad, dar estos discursos de prohibición respecto al uso de ciertas cosas está ayudando o no ciertas cosas, ¿no? Y de hecho, durante la transmisión, uno de mis comentarios igual fue cómo podemos o nosotros tenemos la capacidad de manejar estos prejuicios, estos imaginarios propios y decir, no, es que tal vez él ya está grande, yo no necesito saber de estas cosas, o ella para qué quiere usar Facebook, yo no lo necesito, yo ya estoy grande para esas cosas, ¿no? O tal vez pues una persona grande, ay, no, déjala, es cansado, ¿no? Cuando pues yo te puedo decir, nuestro presidente es una persona mayor. Y ahí podemos decir, es una persona con sabiduría, es una persona con experiencia. ¿Y por qué no podemos utilizar ese mismo discurso tal vez para otro tipo de cosas? ¿Cómo tenemos la capacidad para manipular los discursos para hacer o para poder ver algo como nosotros queremos o para ver algo como queremos ver? Y eso es algo que me gustó mucho de la práctica, que se lo vas a agradecer a los maestros. Creo que es un espacio para reflexionar. Y igual una invitación a los chicos que estén interesados. Yo creo que si quieren reflexionar, quieren desmenuzar y ver lo que está pasando dentro de las instituciones, más allá del se puede mejorar el rendimiento, que los de finanzas se lleven con los de la oficina de tal, que quién se está robando el almuerzo de quién, no, pues resuelvan sus problemas. No,
sino remontarnos al final de cuenta que las instituciones están ligadas por seres humanos y desde la postura del psicoanálisis del ser humano, pues se parte de que somos seres deseantes, somos seres también basados con miedos, con frustraciones, con emociones. Y yo creo que en esta práctica nosotros podemos desmenuzar eso, ¿no? Y cómo qué es lo que provoca todo el ser humano. Entonces yo sí los invito a que si les llama la atención y les gusta profundamente reflexionar, los invito a la práctica. Y yo creo que eso sería todo. Gracias, Enrique. Esmeralda, ¿habías levantado la mano? Sí, gracias, Raúl. Sí. Está muy interesante, muchachos, me han animado mucho con sus comentarios. Hay algo que menciona, si les gusta reflexionar profundamente, pero no solos, no es así como andar filosofando, sino en grupo. No es filosofar, ahí te recuestas en la cama, en el pasto, te tomas el café y te pones a pensar. Es animarse a escuchar al otro, animarse a escucharse a uno a través del otro, ¿no? En ese reflejo que tenemos a través de los otros. Uh-huh. Está muy interesante. Quisiera mencionar dos cosas. Una es una pregunta que les hago al final a ambos, y otra es enfatizar algo que me hicieron notar sus dos experiencias. En sus trabajos está muy presente el cómo se juegan ustedes, se juega su subjetividad en el trabajo con el otro, ¿no? Son interrogados por el otro, son puestos en cuestión por el otro. Y me parece que eso es una de las cosas que da oportunidad el grupo de poder gestionar, ¿no? Del poder poner en palabras eso que se siente cuando el otro nos cuestiona, cuando el otro nos interroga, cuando el otro nos mueve, ¿no? Eso me parece que es algo que ya lo mencionaba en la conferencia el día de ayer. Al final de su conferencia, al final de la mesa, Abraham Pliego, cuando le preguntaban por qué se resiste tanto al psicoanálisis, y entonces él decía, porque el psicoanálisis te cuestiona, ¿no? El psicoanálisis te pone en juego a ti y no puedes no responder la pregunta, o no intentar por lo menos responder la pregunta, porque estás ahí, ¿no? Y entonces tú no te borras de la escena en la que, en este caso, en la escena en la que trabajan, ustedes están ahí, están provocando cosas, y eso que provocan se regresa de alguna forma, hay una resonancia de todo. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Ahí está la participación, el juego de la subjetividad. Por eso nosotros pensamos que es sobre esa categoría sobre la que nosotros trabajamos, pero en grupo. De acuerdo. Y la pregunta a los dos, ¿qué herramientas tuvieron la oportunidad, herramientas metodológicas tuvieron la oportunidad de manejar o de que se les facilitaron, que practicaron a través de su trabajo en esta práctica, además de la coordinación de grupos? Esa sería como la herramienta principal, ¿no? Sí. La coordinación de grupos. Pero más allá de la coordinación de grupos, ¿qué otras herramientas metodológicas, qué otras técnicas pudieron usar? Ok, ¿qué responderían? Bueno, también algo que veíamos mucho era con respecto al análisis institucional, ya se mencionó la coordinación de grupos, pero no solamente había grupos de reflexión, sino también había grupos operativos. Entonces, los grupos operativos también resultaban bastante interesantes porque a pesar de nosotros no ser o no tener como un juego formalmente dentro de la institución, teníamos que adaptar uno de esos puestos, por así decirlo, y entonces empezar a como solucionar o plantear una problemática. Los grupos operativos de ahí surgieron, de hecho, muchas ideas con respecto a qué preguntas o qué es lo que no nos quedaba totalmente
claro, por así decirlo, ¿no? O dónde podríamos profundizar un poco más. Y también, y bueno, el otro también era el análisis institucional. Bueno, yo igual creo que podría decir solamente, o bueno, ahorita que recuerdo el análisis institucional, está igual una capacidad para, pues, poder reconocer en el discurso de los sujetos, de las personas, esas cuestiones, esos imaginarios que existen, ¿no? Entre ellos mismos y en su dinámica dentro de la institución. Ujú. Bueno, Ah, yo por lo que escuché, no estuve con ustedes en el grupo, pero por lo que ustedes dijeron, me parece que también usaron la entrevista grupal, no La sé si entrevista entrevista grupal. individual o en otros casos, la observación participante y creo que la no participante también. Y no sé si harían análisis de archivo por ahí. Es decir, lo que quiero hacer notar es que hay varias herramientas metodológicas que no están tan presentes en la conciencia, pero que el mismo trabajo de la práctica los lleva a realizar, a usar esas herramientas, ¿no? Y que quizás ya no pasan pues por ese momento donde tienen que practicar la herramienta metodológica, aprendérsela de pe a pa y ya después usarla. A lo mejor hay un entrenamiento, pero cuando van al campo de trabajo, parece ser que sale natural, ¿no? Y entonces no hay, como decías, respuestas correctas o incorrectas. Hay respuesta, ¿no? Dan una respuesta a la situación que se les va presentando. De ahí la importancia que tiene prepararlos en ese primer semestre de la práctica para que ustedes cuando estén ya en ese campo, las habilidades van saliendo casi de manera natural, ¿no? Esa era la pregunta. Muchas gracias, muchachos. gracias, Esmeralda. Yo creo que podemos ir concluyendo. No sé si quieran agregar algo para ir cerrando, si están de acuerdo, Mocte. No, pues creo que agradecer mucho, por supuesto, a los muchachos, Elena, Enrique, qué gusto que Esmeralda pudo acompañarnos también, y por supuesto a ti, Raúl, por estarnos apoyando, por coordinar todo esto para que pudiéramos lograrlo. Vamos muy bien, a la gente le está gustando mucho, esperamos que también sea una posibilidad para que los muchachos conozcan más, y recordarles que tenemos 2 prácticas, una para quinto en el turno matutino, grupo 1504, y uno para el turno vespertino para los muchachos de séptimo, 1752. Y también tenemos una asignatura optativa que se llama Dinámica Organizacional de las Instituciones, y esta materia, la tenemos, una está integrada al horario del 1504 para que les quede acomodada ahí, y la otra está en el grupo 1563. Esa no está integrada al grupo de organizacional como tal, pero es la materia optativa de organizacional. Y mencionarles, bueno, dentro del grupo de profesores de esta tradición que participamos, está la profesora Sardel Jacobo, que la hemos visto muy activa en todas estas, en todos estos eventos, ha moderado, da conferencia. Entonces podríamos trabajar con ella en la práctica. La teoría y la metodología del grupo de quinto la doy yo. En las tutorías está el profesor Enrique Hernández García Rebollo, y en el grupo de la tarde para séptimo, la práctica está bajo la supervisión del profesor Sony, y bueno, yo también estoy en la práctica de séptimo. La teoría se las va a dar el profesor Enrique García Hernández Rebollo, y Hernández García la Rebollo. metodología, Hernández García Rebollo, perdón. La metodología, Sonia Alberto Trujillo, y las tutorías de la tarde están entre la profesora Wendy y yo, ¿ok? Y Sony también da las 2 optativas. Entonces, somos un equipo pequeño, pero la verdad que tratamos de mantenernos en coordinación, revisamos lo que se va a trabajar en teoría, metodología y la práctica, nos mantenemos en contacto muy frecuente. Esmeralda sigue participando, aunque ahorita está de licencia estudiando su doctorado. Muestra de ello es que está aquí acompañándonos, y pues eso sería todo. Agradecer nuevamente,
Y muchas gracias también a todos los que siguieron la transmisión. Gracias, que estén muy bien, mucho gusto y pues... Yo nos también vemos. quiero agradecer, Sí. Raúl, mucho gusto por conocer a estos chicos y sus trabajos muy interesantes. Raúl y Mocte, ya váyanse a comer, ya se ven bien cansados desde la mañana, ya llevan varios días de jornada Sí. extra. Hoy particularmente ha sido un día muy intenso y lleno de problemas técnicos, el internet ha estado loco hoy. Sí, horrible. Gracias por la coordinación del evento, el staff está muy bien con ustedes. Muy lindos, muchachos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias a los que nos han acompañado este día, que nos han echado porras también ahí en el chat. Sí, buenísimo. Sí, Gracias, pues descansen una hora porque después continúan. Sí, es verdad. Gracias a todos y los seguimos invitando a que a las 4 de la tarde va a haber la plática informativa de la práctica de social psicoanálisis. Van a estar los profesores, la doctora Leticia Hernández Valderrama y el profesor, el maestro Octavio Patiño, si no me equivoco. Y va a estar bueno, entonces ojalá se puedan conectar las personas que ahorita nos están viendo y demás, y recuerden que las transmisiones quedan grabadas para que las puedan ver pues más tarde y seguir compartiendo. Entonces, pues que estén muy bien, linda tarde, provecho y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego, gracias.